texto, gracias, del cual vamos a meditar, que se encuentra en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1. Dice Pablo, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Vuelvo a leer nuevamente. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Puede tomar su lugar. Y vamos a meditar un poquito en ese texto que, si lo desmenuzamos, hermano, tiene más de una enseñanza. Tiene más de una enseñanza y tiene más de una aplicación. Y es por demás interesante. Si tú te fijas, hermano, el así que del comienzo es un conector. Es un conector que te hace tener que echar unos versículos atrás para que tú y yo comprendamos a qué se refiere Pablo cuando dice así que, porque si tú te fijas, ese así que es una conclusión a la que él está llegando y está comunicando a los corintios. Así que, amén. Dice, así que, amado, puesto que tenemos tales promesas. Él da por hecho que ellos han entendido la magnitud de las promesas a las cuales él les está haciendo referencia, y ahorita las vamos a abordar. Así que, puesto que tenemos tales promesas, dice, bueno, la consecuencia que tenemos que hacer, limpiarnos. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Toda contaminación física y toda contaminación no física. Hay contaminantes para nuestro cuerpo y hay contaminantes para nuestro espíritu, para nuestra mente, para nuestra alma, para nuestra conciencia. Y dice él, tenemos que limpiarnos y nos está responsabilizando. Tenemos que limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Esa santidad que un día nos ha sido adjudicada, fuimos limpiados, mas sin embargo debemos continuar ese proceso de santidad, ese seguir limpiándonos, nuestro hablar, nuestro pensar, nuestra intencionalidad, nuestro exterior, nuestro interior, todo lo que abarca nuestra vida. Amén. Hermano, yo quisiera abordar esa parte donde dice, así que puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Bueno, hay muchas promesas. En esta porción Pablo está siendo específico a algunas promesas que él les ha dicho unos versículos atrás. Pero como vamos a ver ahorita, hay muchas promesas, hay múltiples promesas para nosotros en nuestra vida cristiana, en las cuales nosotros tenemos que tomar la responsabilidad de reaccionar de manera correcta a esas promesas que nos han sido dadas. En lo particular, hermano, si tú vas al capítulo 6 y versículo 15, ahí donde y en delante, es donde Pablo va un poquito a hacer claro a qué promesas él se está refiriendo del capítulo 7, versículo 1. En el capítulo 6, verso 15, que son solo unos versos atrás, dice, ¿y qué concordia o qué comunión Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Vea que no es congruente el templo de Dios y los ídolos. Nada. Dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Y aquí viene una de las promesas a la que él hace referencia. Dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Él está tomando una escritura que se encuentra en Ezequiel capítulo 37 y verso 27. Él la está tomando y él está diciendo, miren, hay una escritura en el pasado en la cual Dios promete. Él promete que Él habitará en medio de su pueblo, andará en medio de ellos, Él será su Dios y ellos serán mi pueblo. Y esto nos habla de la capacidad que tenía Pablo. Amén. Él está escribiendo y mientras él está escribiendo la carta a los Corintios, a menos que tuviera en ese momento el Antiguo Testamento en un lado de él para poder tomar las referencias, él tenía conocimiento de la Escritura. El hebreo, hermano, desde los 13 años, él se iba aprendiendo la ley, los salmos, los profetas, de tal manera que cuando llegaba a una edad adulta,
tenía mucha facilidad en el conocimiento y en la exactitud de las porciones de la Biblia. Y aquí Pablo está escribiendo y prácticamente donde saca él este texto, que como te digo está en Ezequiel, él lo saca de su memoria, de la biblioteca de su memoria y lo escribe. Como dice allá en Ezequiel. Y luego él dice, por lo cual, versículo 17, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y vuelve a hacer otra vez el mismo ejercicio. Él dice, por lo cual, él está escribiendo una conclusión a lo que acaba de mencionar, y él vuelve otra vez a echar mano ahora de un texto que se encuentra en Isaías, capítulo 52, verso 11. Él tenía esa facilidad, hermano. Dios le dio esa capacidad de tener buena memoria. Todos tenemos buena memoria, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? En nuestros días tenemos aparatitos que nos atrofian la memoria. ¿Por qué? Porque hacen todo por nosotros, ¿verdad que sí? Antes no sabíamos los teléfonos de nuestras familias de memoria, ahora no, ahora ya los tenemos registrados y el día que se nos pierde no sabemos qué número eran porque se fue en el teléfono que se nos perdió. Bueno, ¿por qué? Porque nos hacen más fácil las cosas, pero nos hacen que nuestra memoria se haga un poquito más obsoleta. Antes la escritura la memorizaban, la tenían en cuenta, la machacaban, la practicaban. Nosotros deberíamos de tomar un poquito de ejemplo de eso para usar de mejor manera nuestra capacidad de retención. Aquí está Pablo haciendo esto y él saca una conclusión, por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y es otro texto. Y luego dice, y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Y ese es otro texto que se encuentra en 2 Samuel, capítulo 7. Entonces, estos textos que viene él mencionando son aquellos a los que en el capítulo 7, verso 1 dice, así que puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas? De que Él habitará en medio de nosotros, de que Él será nuestro Dios, de que nosotros le seremos a Él por pueblo. Entonces dice, esas promesas las tenemos dadas a nosotros, por lo tanto reaccionemos de acuerdo a esas promesas. Por lo tanto, ese de acuerdo es, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, que no es a lo que quiero abordar. Pero lo que nos está enseñando el apóstol Pablo en este momento es, dado que hay promesas a favor tuyo, hay una responsabilidad nuestra a responder a esas promesas que están ahí. Amén. Y como te decía, en este momento él está siendo específico a estas 2 o 3 promesas que hemos mencionado versículos atrás, pero hay muchas promesas para nosotros. En el Nuevo Testamento hay muchas promesas y también tenemos que reaccionar de buena manera a esas promesas. Pero yo quisiera primeramente abordar un punto, me parece más, o previo a esas promesas, me parece fundamental que nosotros veamos. ¿Por qué yo puedo, hermano? ¿Por qué tú puedes descansar en las promesas de Dios? ¿Por qué yo puedo atesorar aquellas promesas que aún no se han cumplido? Y ¿cómo puedo yo apropiarme de ellas? ¿Cómo puedo yo descansar en ellas? Bueno, la única manera es cuando yo conozco el carácter de Dios. Y cuando conozco el carácter de Dios, y más específicamente la fidelidad de Dios dentro de ese carácter, entonces es que yo puedo descansar y decir, esto es una promesa para mi vida y se cumplirá. Cuando yo desconozco el carácter fiel de Dios, o no lo tengo tan claro, o no he abundado en él, es cuando yo tengo estos pequeños lapsos o lagunas de incredulidad, de insatisfacción o de duda. Entonces yo quisiera, hermanos, que tú y yo supiéramos que hay promesas a nuestro favor, y ahí deberíamos decir todos, amén, gloria a Dios, por eso hay promesas a nuestro favor, y que para que nosotros podamos beber esas promesas de mejor manera y de una manera satisfactoria, pues yo quisiera que nosotros las bebiéramos conociendo más del carácter fiel de nuestro Dios, de tal manera que si ahí dice tal cosa, yo pueda creer esa tal cosa que está escrito para mí, con una certeza absoluta de que fiel es el que lo prometió. Amén. Y yo quisiera que viéramos un poquito así, de pasado, un poquito el carácter de nuestro Dios. Al menos hablando de su fidelidad. Si nosotros vamos a Josué, vayan todos a Josué.
Tú sabes que Josué es un momento de la historia de los israelitas en el cual hay una transición muy importante. Una transición de liderazgo. Después de que han venido siendo liderados por Moisés y han tenido su confianza en Moisés y Moisés los ha traído, los ha sacado, pues llega el momento en que Moisés va a dejar de estar con ellos y Dios va a levantar un nuevo liderazgo y va a levantar a Josué. Y se lo anticipó. En Deuteronomio nosotros encontramos que Dios habla con Moisés y le dice, prepara a Josué, porque él va a ser el que va a introducir a mi pueblo a la tierra que yo le he prometido, a la tierra prometida. Y nosotros tenemos en Josué, capítulo 1, fíjate lo que le dice en el versículo 5. Yo sé que en Josué 1 encontramos versículos muy conocidos. Mira que te mando que te esfuerces, es valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, ese es muy conocido. Pero yo quiero que tú leas conmigo desde el versículo 5. Está hablando Dios a Josué y ve lo que le dice. Dice en el versículo 5, nadie te podrá hacer frente. ¿Tú conoces hasta este momento el contexto de Josué? Al menos la edad de Josué. ¿Era un hombre maduro, hermanos? Era un hombre joven. En este momento era un hombre joven. Josué era el sirviente de Moisés. Era mozo. O sea, estaba joven. Y venía sobre sus espaldas una grande responsabilidad. Iba a ser el que le diera continuidad a la entrada a la tierra prometida. Tú tienes que recordar que Jehová le había dicho a Moisés, mira, sube a este monte para que tú veas que yo soy un Dios fiel. Tú no vas a entrar a la tierra que yo tengo preparada, pero vela, contémplala para que tú mueras sabedor que yo soy un Dios fiel. El que lo va a ser Josué, así que prepáralo. Y Josué era un joven. Y le dice en ese versículo, nadie te podrá hacer frente. Josué sabía, hermano, los peligros que venían. Josué sabía, hermano, las dificultades que vendrían. Los enemigos, no lo sabía. Tenía una idea. ¿Por qué te digo tener una idea? Porque tú recuerdas, en aquel momento cuando Moisés envía a los 12 espías, ¿sí te acuerdas cuando envía a los 12 espías a reconocer la tierra de Canaán para ver cómo era? Josué era uno de esos 12 espías. Y cuando ellos regresan a darle el reporte a Moisés de cómo es esa tierra, todos dicen, aquella es una tierra difícil. Ahí se encuentran los hijos de Anac. ¿Alguien sabe quiénes eran los hijos de Anac? Son muy conocidos. ¿Quién, hermano? Eran gigantes, hermano. Eran hombres de una estatura prominente, robustos, fuertes. Habían ciudades amuralladas. Y dicen, y vimos ahí a los hijos de Anac, y nosotros les parecíamos a ellos, dijeron, como langostas. O sea, lo pequeñitos que nos veíamos contra ellos. Y ahí estaba Josué, claro. Josué y Caleb tomaron las cosas de otra manera. Pero sin embargo, ellos también vieron lo que los otros espías vieron. O sea, los peligros del camino, la dificultad de la pelea que iban a tener. Entonces, a eso me refiero cuando digo que Josué tenía una idea, más o menos, de a lo que se iban a enfrentar. Él vio a los hijos de Anac, él vio a esos gigantes. Tú tienes que recordar que incluso trajeron unas uvas entre dos hombres. ¿Por qué? Porque eran muy grandes. Es una tierra buena, pero va a ser difícil. Estaba el cananeo, el jebuseo y todos los eos que encontramos ahí. Entonces Dios le dice a Josué en el versículo 5, en esa transición de liderazgo, nadie te podrá hacer frente, Josué. Aunque tú ya has visto a lo que te vas a enfrentar, nadie te podrá hacer frente. Dice, en todos los días de tu vida. ¿Qué garantía, no, hermano? ¿Qué garantía que Dios le diga a un hombre, mira, en todos los días de tu vida? No te voy a decir cuántos para que no te desalientes, no te desanimes o no te confíes. Pero todos los días de tu vida yo voy a estar contigo y nadie te podrá, hacer frente. Y le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Josué era un fiel testigo de cómo Dios había estado con Moisés, puesto que él era su sirviente. Y él había visto de primera mano la compañía de Dios hacia Moisés. Como estuve con Moisés, se lo pone como parámetro. Así como tú sabes que estuve con él, estaré contigo. Entonces yo creo que estas son palabras altamente alentadoras ante el reto y el desafío que se le venía a Josué. Bueno, no son muy diferentes, hermano, las palabras que Cristo nos dice a nosotros.
Porque dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Y hasta cuándo? Y hasta el fin del mundo. En el mundo tendréis aflicción, sí. Pero confiad, porque yo estoy con ustedes. ¿Verdad que son palabras muy similares, hermano? Entonces, si estas palabras trajeron aliento a Josué al inicio de esa transición de liderazgo para lo que se venía a Josué, yo creo que las palabras de Cristo a nuestras vidas deberían también de infundir una alta confianza en Él y en su palabra. Amén. Y aquí tenemos a Josué, y luego ya vienen las palabras conocidas: esfuérzate y sé valiente. Más adelante, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Versículo 9, mira que te mando que te esfuerces. Muy conocidos. Pero ahí está Dios al inicio del liderazgo de Josué, dándole palabra de confianza. Y sobre todo diciendo, yo estaré contigo. La motivación más grande, Josué, que debes de tener es que yo estoy comprometido a estar a tu lado. Aleluya. Van a venir muchos contra ti, enemigos fuertes, grandes, pero yo estoy contigo. Amén. Ahora, vayamos un poquito más adelante, o un muchito más adelante, casi al término del libro de Josué. Casi al término del libro de Josué, penúltimo capítulo. Han pasado años, han habido conquistas, han habido luchas, Josué ha envejecido. Y nosotros tenemos en Josué capítulo 23, una vez que ya Josué ha transcurrido su vida. Mira lo que dice Josué 23:1. Dice, aconteció muchos días después que Josué diera reposo a la tierra de Israel, de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años. Vemos otra etapa de su vida. Ya viejo, ya avanzado en años, ya prácticamente el capítulo 23 y 24 despidiéndose de su pueblo. Y ve lo que dice hasta el versículo 14 de ese capítulo 23. Dice, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. O sea que, ¿qué? Él dice, yo estoy próximo a que la tierra me reclame. Y yo entre al camino de la tierra, o sea, me entierren. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, escucha lo que Él les pide, que reconozcan con el corazón y con el alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. ¿Qué está experimentando Josué y qué les está pidiendo a ellos que reconozcan? Miren, las palabras que nos dijo al inicio, ninguna de ellas se ha perdido. Ninguna de ellas ha caído a tierra. Ninguna de ellas ha sido no cumplida. Ninguna de ellas ha faltado. Lo que Dios ha dicho que haría, Dios lo ha hecho. Así que ustedes tienen que reconocerlo en su corazón, en su mente, que Dios ha sido fiel. Y está al paso del tiempo. Ya pasaron muchos años, ya ha envejecido. Entonces, hermanos, esta parte del carácter de Dios, la fidelidad, es la que debe a cada uno de nosotros hacernos sentir tranquilos cuando oímos o leemos una promesa de Dios a nuestras vidas. Porque Él es fiel. Amén, hermanos. De tal manera que ese conocer del carácter de Dios, al menos hablando de su fidelidad, a nosotros debe quitarnos toda incomodidad, todo temor y darnos una tranquilidad de que si Él lo dice, Él lo va a cumplir. No importa si yo voy a ver el cumplimiento, como dice aquí, hasta cuando ya soy avanzado de edad, pero voy a ver su cumplimiento. Y aunque no lo vea, porque tal vez Dios no lo tenga preparado para que yo lo vea, pero lo que sí es que lo que Él me promete, Él lo va a cumplir. Entonces, esa es la responsabilidad que yo debo de tener ante cada una de sus promesas. Yo tengo que creerla y tengo que descansar en la fidelidad de Dios. Y para eso la palabra de Dios nos da muchos ejemplos de la fidelidad de Dios, para que tú y yo podamos dormir a gusto, estar tranquilos y sabedores. Dios hará lo que Él mismo se propuso a hacer. ¿Amén, hermanos? Sí, amén. Ahora, hay momentos en nuestras vidas, como vamos a ver en el siguiente ejemplo, hay momentos en nuestras vidas que la fidelidad de Dios nos tiene que ser recordada. Aunque sea algo claro para nosotros, las circunstancias a veces llegan y como que quieren estropear
Esa fidelidad que ya conocemos de nuestro Dios, quieren estropearla de nuestra mente y de nuestro corazón, de tal manera que nos ponen a dudar, que nos ponen a tal vez pensarlo más de una vez. Y es ahí cuando la fidelidad de Dios tiene que sernos recordada nuevamente. Quiero ver esto ahora en otro personaje, en el apóstol Pablo. Si tú vas conmigo a Hechos capítulo 26, cuando él está contando su relato de su conversión, él relata 3 veces, bueno, al menos el libro de Hechos relata 3 veces la conversión de Pablo. Y yo quiero que tú veas lo que dice en la tercera de esas veces, en el capítulo 26. Pablo está defendiéndose ante el rey Agripa y él está relatando su conversión. Y en capítulo 26 de Hechos, versículo 15, cuando él está hablando, dice Pablo: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Y nota lo que dice el versículo 17, porque aquí viene una garantía. Qué precioso es cuando Dios nos da garantías. Cierto es, hermano, que Él es la misma garantía. Él es la misma garantía, pero muchas de las veces, Él, conociendo nuestro carácter humano, falible, Él nos da garantías orales, promesas, para que nosotros podamos descansar en ellas, aunque Él mismo es nuestra propia garantía. El versículo 17, cuando le ha revelado lo que va a hacer con él, nota el versículo 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y en aquellas que me apareceré a ti. Le está revelando sus propósitos para su vida. Levántate, para esto te ha aparecido, te voy a utilizar, te voy a enviar a los gentiles, como más adelante lo dice. Te voy a enviar a los gentiles. Tú vas a ser mi instrumento. Y contigo voy a hacer lo que yo tengo determinado a hacer. Así que ponte en pie. Wow. Le está revelando su misión, con lo que él va a usarlo. Y el versículo 17 le da garantías. Le dice, librándote de tu pueblo. Y luego le dice, y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Mira, yo te voy a librar. Porque esta misión a la que yo te voy a enviar, seguro es que no va a ser fácil. Seguro que va a tener adversidades. Seguro que va a tener tropezones. Seguro que va a tener momentos críticos para ti como humano que eres. Pero de antemano te digo, antes de que empieces esta misión, yo te voy a librar. Yo tengo en mis planes librarte tanto de judíos como de gentiles. ¿Tú crees que esto no era una garantía para su corazón? Claro, es la primera vez que se le está revelando el plan de Dios para él, y en ese momento todavía tenía que asentarse esto en su corazón y comprenderlo. Por eso él pasa unos días meditando cuando no tiene la vista, y luego se va a Arabia otro tiempo. ¿Por qué? Porque hacía falta que todo esto tomara en él peso y forma. Pero de entrada, al inicio, ya Dios le está diciendo, yo voy a estar contigo. Te voy a librar de quien intente hacerte daño, porque tú eres un instrumento en mi mano. Así que tú puedes estar seguro y tranquilo que a donde tú sea que tú vayas, yo voy a ir primero. Yo voy a ir abriendo puertas. Yo voy a ser tu escudero. Yo voy a ser tu protector. Yo creo que a todos nosotros, hermanos, que se nos diga eso, nos debe dar confianza y tranquilidad ante lo que Dios tenga previsto en nuestras vidas. Tanto para usarnos en el ministerio como para nuestra propia vida cristiana en sus desafíos que tienen el día a día. Yo voy a estar contigo. Amén. Pero como te digo, hay veces que la fidelidad de Dios nos tiene que ser recordada. Fíjate lo que dice Pablo, ya estando en medio del ministerio, ya en uno de sus viajes misioneros. Fíjate lo que le dice a los corintios. Ve conmigo a 1 Corintios, capítulo 2. Pablo les recuerda cuando les escribe esta carta, él les relata algo que vivió, o una experiencia que vivió cuando estuvo como misionero en Corinto. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Le está hablando de su ministerio ahí, ¿verdad? En Corinto, cuando llegó por primera vez. Pero nota lo que dice el versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor.
Pablo relata una experiencia de lo vivido en Corinto. Pablo estuvo en muchos lados, hermano. Estuvo en Éfeso, estuvo en Antioquía de Pisidia, estuvo en Derbe, en Iconio, estuvo en Listra, estuvo en Tesalónica. Hubo por ahí un lugar donde le apedrearon. Estuvo en muchos lugares y pasó por muchas experiencias, pero a los corintios le está relatando: cuando estuve entre ustedes, yo pasé un tiempo difícil porque estuve con mucha debilidad. No sabemos por qué. Quizás la ciudad de Corintios era una ciudad más imponente, más atemorizante. Quizás era un lugar donde estaba concentrado mucho pecado. Quizás, no lo sabemos, hermano. No lo sabemos. Pero el caso es de que Pablo les está abriendo el corazón y dice: estuve entre vosotros con debilidad, y también dice con mucho temor y también con mucho temblor. Y no olvidemos que era un hombre que tenía garantías que Dios le había dado en su llamado. Yo voy a estar contigo, te voy a librar de aquellos, te voy a librar de estos. Pero sin embargo, las circunstancias de Corinto le habían hecho que en cierto punto de su ministerio y de su vida, él estuviera con debilidad, él tuviera temor, él tuviera temblor. ¿No te ha pasado, hermano? Que aunque, como te mencionó ahorita, Cristo dijo: he aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, pero hay situaciones que llegan a tu vida que como que quieren silenciar esa confianza y esa tranquilidad de las promesas de Dios en tu vida. No hay circunstancias económicas, no hay circunstancias familiares que a veces quieren acallar esa certeza y esa seguridad que Cristo ya te reveló. Bueno, no eres el primero que lo ha pasado. Pablo también lo pasó. A pesar de ser un hombre atrevido, valiente, tú puedes leer alguna de sus cartas donde él dice: ni estimo preciosa para mí mi vida. O sea, él ya se había despojado hasta del propio valor que tenía su vida para él mismo. Y sin embargo, aún así, lo vemos en este lugar, intimidado, atemorizado, en debilidad, con temor y temblor. Porque todos somos hombres, todos somos humanos. Todos sentimos, por más que la fidelidad de Dios sea clara en nuestras vidas y tengamos garantías de ella, llegan circunstancias que nos mueven el tapete, que nos desequilibran. Amén, hermano. Y como yo te dije a un inicio, al hablar del ejemplo de Pablo, la fidelidad de Dios tiene que sernos recordada una vez más. Y Dios no se molesta por tener que recordárnosla. Al contrario, Él actúa cuando sabe que es necesario actuar. Ve conmigo a Hechos, capítulo 18, versículo 9. Pablo está en Corinto, hermano. Está predicando el evangelio, o ha llegado a la ciudad de Corinto y va a empezar su ministerio. Ha habido algunas objeciones y dificultades, pero ve lo que dice en el versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Fíjate, vamos a enlazar los textos que hemos estado leyendo. En su llamado, Dios le revela a Pablo, el Señor Jesucristo le revela a Pablo: mira, te voy a utilizar porque te voy a enviar a los gentiles, y tú vas a ser mi instrumento. Y nadie pondrá la mano sobre ti, ni gentiles ni judíos te harán daño. ¿Por qué? Porque yo estoy delante de ti, porque tengo propósitos que lograr. Te voy a utilizar y también te voy a ir cuidando, te voy a ir guardando. Amén. Dice Pablo, amén. Y empieza su trabajo, su ministerio, con ánimo, con determinación. Pero llega a Corinto. Y como leemos en la carta que les escribe, él está haciendo un recuento de cuando él estuvo ahí con ellos, y él les revela que cuando estuvo ahí con ellos, él pasó un tiempo difícil, en debilidad, con temor y con mucho temblor. Amén. Y luego nosotros vemos ahora en Hechos que cuando él está en esa situación en Corinto, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre un recordatorio de las garantías que Cristo ya le había dado previamente. Porque ahí nosotros podemos leer que el Señor se le aparece en visión de noche. Y nota lo que le dice en el versículo 9, no temas. ¿Por qué le estará diciendo no temas, hermano? Porque el Señor, que conoce nuestro interior y el interior de cada uno, es conocedor en este momento que Pablo está atemorizado. Está pasando por un momento de duda, de quiebre, aunque él previamente cuando le llamó, le dijo: nadie, yo voy a estar contigo, nadie te va a hacer daño, ni judíos ni gentiles. Y en este momento las circunstancias que no conocemos
que hay en Corinto han estado haciendo mella, han estado mermando el sentir de Pablo en la fidelidad de Dios. Porque Pablo está atemorizado. Y en ese momento, ¿sabe qué es lo que ocurre? La intervención oportuna del Señor Jesucristo. Eso es maravilloso. La intervención oportuna de Cristo. ¿Por qué? Porque en el momento que Pablo más necesita de esa intervención, Cristo aparece y le dice: Pablo, no temas. Cristo no cuestiona a Pablo y le dice: oye, Pablo, ¿qué pasó? ¿Por qué estás dudando de mí? ¿Dónde está tu fe? ¿Qué no te lo dije tiempo atrás? Ay, Pablo, me avergüenzo de ti. No le dice eso. Cristo se acerca en una visión y le dice: no temas. Y nota lo que le dice: sino habla. ¿A qué le estaba llamando el temor a Pablo? A callar. Cuando lo había llamado, no para callar, sino para hablar, para testificar aquellas cosas en que te ha aparecido y que te apareceré. Así que no temas, sino habla, dice, y no calles. Le vuelve a hacer énfasis: no calles. Si has callado en estos días, Pablo, que te sientes intimidado, confuso, que te sientes amedrentado, no calles, Pablo. ¿No es maravilloso que en nuestros momentos de quiebre, hermano, Cristo se aparezca en nuestras vidas? O la palabra de Dios llega a tu vida y te diga: hermano, sigue adelante, que el Señor está contigo. Estás en un momento de quiebre, sí, ok, está bien. Estás en un momento de confusión, estás en un momento de duda, pero no es momento de regresar, es momento de checar nuevamente las garantías que se te han dado para que vuelvas a cobrar nueva fortaleza y continúes con lo que Dios sigue haciendo en tu vida y a través de tu vida. Aleluya. Y aquí le dice el Señor: no temas, sino habla y no calles. Y luego, esto es algo enriquecedor de parte de nuestro Dios. Dios pudiera, hermano, darnos una instrucción, una indicación y punto. ¿Por qué? Porque Él es el Señor, ¿o no? Él pudiera decir: haz esto y se acabó. Tú tienes la obligación de hacerlo porque yo soy el Señor. Pero ve cómo es Dios. Dios da la indicación, pero inmediatamente da la motivación de la indicación para que tú puedas aceptarlo de mejor manera y tener más ánimo para lograr lo que Él te pide que hagas. Le dice: no temas, sino habla y no calles. Esa es la indicación. Esa es la confianza que Él quiere infundirle. Le dice: porque yo estoy contigo. Wow. Yo pienso que no puede haber, amado hermano, aunque le busquemos incluso en la Biblia, no puede haber otra motivación más grande que la cercanía del Señor a nosotros. Aleluya, amén. Amén. Porque yo estoy contigo. Señor, pero Corinto, Señor, pero la misión, Señor, pero el trabajo, Señor, pero me siento de esta manera, Señor, pero la adversidad. Todo eso es silenciado cuando Él dice: yo estoy contigo. Hermano, y cuando Dios está contigo, no hay nada que temer. ¿Qué ocurrió en aquel episodio, hermano, cuando los discípulos sentían que se ahogaban? Cuando van en el lago de Galilea y se levanta una tempestad y el Señor está recostado, durmiendo. ¿Cómo sentían ellos, hermano? Sentían que se ahogaban, que se iba a voltear la barca, pero se les olvidaba una cosa. ¿Qué cosa les olvidaba? El Señor estaba con ellos. El Señor estaba con ellos. Cuando le despiertan, hombres de poca fe, aquí estoy. Calma, enmudece al mar, al viento, y se hace una gran bonanza. Yo creo, hermano, que nosotros tenemos que recordar todo el tiempo esto que Cristo le está diciendo: porque yo estoy contigo. Amén, hermano. O sea, yo quiero que tú voltees a ver nuevamente a mí, más que estar viendo la objeción, o la circunstancia, o la situación que te está intimidando. Tú volteame a ver nuevamente a mí y a mi cercanía contigo. Dice: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y le vuelve otra vez a recordar aquellas garantías que les dio en un comienzo. Dice: y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amén. Nadie pondrá la mano sobre ti. Tal parece. A lo mejor el temor que tenía era porque tal vez ya sentía muy cerca la mano que le quería hacer daño, ya sea de parte de judíos o de gentiles, de autoridades, de romanos, qué sé yo.
Pero en la revelación que le hace el Señor, Él le dice, nadie pondrá la mano sobre ti. Amén, hermano. Porque yo tengo mucho pueblo que todavía ni siquiera sabe que es pueblo, pero yo sí sé que es mi pueblo. Pero tienen que ser despertados y alguien les tiene que predicar. Ahora nota, versículo 11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra del Señor. ¿Qué logró el Señor con esa aparición, hermano? Alentarlo, darle confianza, darle certeza, darle determinación. Le ahuyentó con esa aparición de noche, le ahuyentó el temor que Pablo estaba experimentando. Entonces, ¿te fijas cómo a veces es necesaria que la fidelidad de Dios nos sea recordada? Aunque ya la sabemos, aunque ya la conocemos, aunque ya se nos dieron garantías. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero en el trayecto, en lo que avanzamos, a veces hay una situación más grande que lo otro que no nos ha detenido. Un desánimo, un desaliento, algo inesperado. Y de repente aquellas garantías que nos daban la tranquilidad de confiar en las promesas de Dios, parece que se detiene y parece que estoy dudando. Bueno, en esos momentos, cuando el Señor sabe, Él se aparece. Y Él vuelve otra vez a apacentar esos ánimos inquietos en nuestras vidas, esos ánimos intranquilos, y vuelve a redireccionar nuestro camino para que sigamos haciendo la voluntad que Él tiene preparada para nosotros. Entonces, así como a Josué le dijo, mira, yo voy a estar contigo. Como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Y Josué da testimonio ya cuando han pasado muchos años y les dice, ustedes tienen que reconocer que nada ha faltado de las palabras que Dios nos ha dado. A veces así hay momentos en que Dios tiene que volvernos a recordar su cercanía, su protección, su cuidado, su todo está en mis manos. Su solamente voltea a verme a mí. Y en Pablo lo consiguió porque se quedó ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Amén. Fíjate cómo es un poco diferente el cómo pienso yo y el cómo piensa Dios, o un mucho diferente. A veces yo pienso que si tan solo las circunstancias se modificaran, esas que me intimidan, entonces yo podría caminar. Y Dios se acerca y dice, no, es que no depende de las circunstancias, depende de que tú me veas nuevamente que yo estoy contigo. Y si yo estoy contigo, aunque las circunstancias sigan estando atemorizantes para ti, tú puedes caminar porque me estás viendo a mí. Y muchas de las veces yo pienso de diferente manera. Si tan solo mis circunstancias cambiaran, entonces yo podría seguir avanzando, yo podría seguir confiando. Pero es un error. Porque ¿y qué si las circunstancias no cambian? ¿Y qué si las circunstancias se quedan ahí estacionadas más del tiempo que yo tenía previsto? Pues yo seguiré en la misma actitud de desconfianza. Pero gloria a Dios que Dios piensa tan diferente a como yo pienso. Yo tengo un pensamiento muy limitado, pero Dios tiene todo bajo control. Amén, hermanos. Entonces hay ocasiones en que que la fidelidad de Dios nos tiene que ser recordada. Y yo oro para que a mi vida, en los momentos de quiebre, en los momentos de duda, el Señor me recuerde. Ya sea a través de una prédica, a través de un texto, a través de un hermano o hermana que se acerca a infundirme aliento y apoyo. Amén, hermanos. Pero al final de cuentas, hay garantías para nuestras vidas. Y todo esto, hermanos, dentro del que nosotros conozcamos la fidelidad de Dios para nosotros. Dios es fiel. Quiero leerles algunos textos que grabé aquí, hermanos. No hace falta que vayamos a ellos. Hebreos 10:23 dice de la siguiente manera: mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Qué nos está haciendo Hebreos con este versículo? Un llamado a que sigas adelante. Un llamado a tu firmeza, que sigas construyendo en Dios tu firmeza. Y luego fíjate cómo dice ese mismo texto: porque fiel es el que prometió. ¿Quién es el que prometió, hermano? Es Dios el que prometió. Es aquel que no miente, ni tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Él lo prometió, dice, Él es fiel. Por eso, Él se mantiene en tu fidelidad. Tú mantente
en tu firmeza, sin fluctuar, porque Él es el que lo prometió. En el Antiguo Testamento, hermanos, decía en Salmos 33:4, dice, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra, fíjate, toda su obra es hecha con fidelidad. Toda su obra es hecha con fidelidad. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dice, y es interesante este texto, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Cuántos, hermanos, de verdad, de los que estamos en este lugar, cuántos hemos podido constatar experimentalmente este texto? ¿Cuántos de nosotros la fidelidad de Dios ha permanecido a nuestro lado, aún a pesar de nuestras infidelidades? Continuas infidelidades. ¿Amén, hermanos? Claro, hay ocasiones en que la fidelidad de Dios ha venido a mi vida a través de corrección, ha venido a mi vida a través de disciplina, pero aún esa corrección o disciplina siguen siendo parte de su fidelidad. Así que este texto dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y ahora nota cómo se compone este texto. Dice, Él no puede negarse a sí mismo, porque Él en su carácter es fiel. Es parte de su naturaleza. Es una parte de sus cualidades. Hermano, tú puedes salir al sol y ponerte debajo del sol y pedirle que por algún momento no te caliente o que por algún momento no te ilumine. No puedes, porque esa es una parte de su característica del sol. Bueno, dice, Dios no puede negarse a sí mismo. Por lo tanto, yo soy infiel, hermano, la gran mayoría de las veces delante de Él. Y sin embargo, Él permanece fiel. Yo debo de descansar en la fidelidad de Dios, hermano. En que Él es un Dios fiel, primeramente a sí mismo, a su palabra, a sus propósitos. Y de pasada, de rebote, Él es un Dios fiel a mí. Él es un Dios fiel al amor que me tiene a mí. Amén. Fíjate lo que dice en 1 de Pedro. Vayan a 1 de Pedro, así rápidamente. Para que nosotros descansemos y confiemos en la fidelidad de Dios. Este texto ya nos dijo que si nosotros fuéramos infieles, y ahí, aunque lo dice como una posibilidad, si nosotros fuéramos infieles, pero nosotros sabemos que esa es una seguridad, más que una posibilidad, continuamente somos infieles delante de Dios y Él permanece fiel. Pero mira lo que les dice Pedro a su audiencia en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y escucha, que sois guardados por el poder de Dios, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué es lo que dice ese versículo 5? Dice que sois guardados por el poder de Dios. Ahí está, hermanos, escondida la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque en ese ser guardados, ¿qué está de por medio, hermano? Está su fidelidad a sus propósitos. Si Él te salvó, como dice en el versículo 4, para una herencia incorruptible, Él te va a preservar, siendo guardado por su poder, para que esta herencia incorruptible sea una verdad en algún momento en el futuro cumplida. ¿Y eso sabes qué es? Esa es su fidelidad. ¿Qué ocurriría, amor, hermano, si Dios te salvara y luego te dijera, mira, yo ya te salvé, yo ya di a mi hijo, di mi vida para perdonar tus pecados, eres sin culpa, pero de aquí en adelante es tu responsabilidad mantener esa salvación que yo te he dado, que yo gané por ti? Y Él dijera, entonces de aquí en adelante, guárdate para que no pierdas tu salvación. ¿Qué pasaría, hermano? ¿Cuándo la perderíamos, hermano? En el mismo momento que Él nos lo hubiera regalado y nos hubiera responsabilidad en guardar de esa salvación, a la vuelta, luego, de 2 pasos,
ya la hubiéramos nosotros perdido. Pero ¿por qué no la perdemos, hermano? Escucha, ¿por qué no la perdemos? Dice, porque sois guardados por el poder de Dios. Dios te está preservando. Dios te está guardando para que su propósito sea cumplido totalmente en ti. Desde el momento en que se efectuó tu salvación hasta el momento que se consolide totalmente. Ahora yo quiero que tú veas cómo te está guardando. Dice, estamos siendo guardados por el poder de Dios. ¿Qué puede mermar al poder de Dios, hermano? ¿Qué puede diezmar al poder de Dios? Como para que nosotros dejásemos de ser guardados. Absolutamente nada. Y este es un concepto, hermano, que los hermanos del primer siglo tenían completamente claros en sus corazones. Porque si tú vas a Judas, capítulo 1, en su saludo, Judas lo tiene también bien claro en mente. Dice Judas 1:1, dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, y dice, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Te fijas cómo Judas lo tenía, aunque es otro autor, lo tenía claramente definido, abrazado en su corazón? Nosotros fuimos llamados, pero a la vez que fuimos llamados, nosotros también estamos siendo guardados en Cristo. No, pues gloria a Dios por eso, hermano. Si la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, yo no tengo por qué sentir temor, porque aunque él ande como león rugiente buscando a quien devorar, yo estoy siendo guardado, preservado en Jesucristo por el poder de Dios, como dicen estos dos autores. De esa manera yo puedo descansar tranquilo. Y no solo puedo descansar, debo descansar tranquilo. Amén. Quiero acercarme a los últimos dos textos, hermano, que tengo, muy edificantes para nuestras vidas. Fíjate lo que dice en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira, esta paz de Dios llega a tu vida y a la mía cuando nosotros, conociendo, que ya he estado exponiendo, el carácter fiel de Dios, cuando nosotros, conociendo el carácter fiel de Dios, podemos depositar como en una cama o como en un colchón nuestra vida en ese carácter fiel de Dios. Cuando tú y yo tenemos la capacidad de descansar en Él, en ese colchón, la fidelidad de Dios, en automático la paz de Dios llega a nuestras vidas. ¿Y qué es lo que hace la paz de Dios? Bueno, aquí lo dice. Y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando yo puedo descansar, hermano, en esa fidelidad a la cual no le encuentro ningún pero, ni tampoco le encuentro ninguna pizca de debilidad, al contrario, solo veracidad encuentro en esa fidelidad de Dios, yo puedo descansar a tal manera que me surja una paz. Dice que sobrepasa los límites del entendimiento. Esto es maravilloso, hermano. La paz que Dios nos da sobrepasa los límites mentales, los límites de entendimiento, de razonamiento. Y yo puedo, en medio de un incendio emocional, yo puedo subsistir porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guarda mis pensamientos y guarda mi corazón en Él. Amén, hermano. Yo necesito, sin lugar a duda, urgentemente irme a descansar cada noche a la fidelidad de Dios. Irme a descansar a la fidelidad de Dios y saber que fiel es el que prometió. Que Él cumplirá sus promesas en mí. Que Él cumplirá sus propósitos en mí. Que yo puedo vivir una vida con los desafíos que vengan, descansado en esa fidelidad que me guarda. Amén. En la fidelidad de Dios. Y que aunque haya cosas que yo no entienda, Él me está guardando. Él está por mí. Él me da tranquilidad. Y hay otro texto con el cual yo quiero terminar. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 3, versos 20 y 21. Este texto en lo personal, hermanos, este texto a mí me ayuda
a derrumbar todas las cosas que mi capacidad intelectual no entiende de lo que pueda venir en un futuro. Fíjate lo que dije. Este texto a mí me ayuda a derrumbar todas las cosas que mi capacidad intelectual no pueda entender de lo que venga en un futuro. Dice Efesios 3, 20 y 21. Dice Pablo, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Fíjate. Aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. ¿Cuántas de las veces a nosotros nos da tranquilidad cuando entendemos algo? Ah, ya lo entendí. Y cuando yo lo entendí, me siento un poquito más tranquilo de cuando aquello yo no lo entendía. Ah, pero ya lo entendí. Ah, pues por eso me siento tranquilo, porque como ya lo entendí, esto va a ocurrir así, esto está ocurriendo por esto está ocurriendo por esto otro. Y digo, con razón. Y una vez que ya lo tengo entendido, como que siento más tranquilidad, más alivio. Ah, es que era por esto. ¿Pero qué crees, hermano? Hay cosas que no entiendo. Hay cosas que no me son claras. Hay cosas que aunque yo ponga el intelecto, la atención, el razonamiento, el deseo de comprender, hay cosas que nada más no las entiendo. Pero, ¿sabes qué? A aquel que le estamos sirviendo, vuelvo a leerlo. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante, fíjate cómo lo supera. Lo que él hace tiene la magnitud de ser mucho más abundante de lo que yo puedo pedir o de lo que yo puedo entender. Y cuando yo este texto lo tengo en mi corazón, ¿sabes qué es lo que hago? Este texto me da una tranquilidad enorme de que hay cosas que yo no entiendo, pero al que yo le estoy sirviendo no le importa que yo no las entienda. Él las hace mucho más abundante, Él las hace mejor de lo que yo puedo pedir o entender. Y eso es maravilloso. Por ejemplo, yo no entiendo cómo será mi estancia en su presencia. Yo no lo entiendo. Nunca he estado ahí. He leído lo que la palabra me da indicios de lo que será, pero yo no lo entiendo estar ahí. ¿Pero qué crees? Me ha dejado de intranquilizar lo que yo no entiendo. Porque a este que yo le estoy sirviendo, que aquí lo menciona como a aquel, es poderoso para hacer las cosas de mejor manera de lo que yo le pueda pedir o de lo que yo pueda entender. Así que sea como sea mi estancia allá, sé que será mejor de lo que yo incluso me pueda imaginar o pedir o entender. Y eso me da tranquilidad. Amén, hermano. Si por ejemplo tú mandas a hacer una casa y tu tranquilidad está basada en que tú le des al arquitecto las definiciones de cómo quieres que sea tu casa, la quiero así, de este color, de estas medidas, y eso te da tranquilidad porque es lo que tú esperas. Pero si hay un arquitecto que te dice, mira, tú tranquilo, yo voy a hacer tu casa mejor de todos los planes que tú puedas tener para hacer. Wow. Y que realmente tenga la capacidad de hacerlo. Oye, pero es que yo me la imagino así, es que yo... Tú tranquilo, porque yo tengo el poder, como dice este texto, yo tengo el poder para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que tú pidas o de lo que tú entiendas. ¿A dónde te deja este texto? Te deja completamente a que tú te cruces de manos y digas, yo voy a confiar en Él. Porque Él puede hacer más abundantemente de lo que yo le pida. Aunque sea mi petición exacta, certera, de buena voluntad, dice Dios, no, tú no te apures, yo lo hago mejor de lo que tú pidas. O incluso lo hago mejor de lo que tú entiendas. Así que ya no me limitan, hermanos, las cosas que no entiendo. Hay muchas cosas que no entiendo. Amén. A veces me pongo a pensar. Yo quisiera que mi papá no se hubiera ido. Eso es lo que yo quisiera. Y a veces no lo entiendo. ¿Pero qué creen? Este texto me da descanso. Porque aquel que hace las cosas, las hace mucho más abundante de lo que yo pido o lo que yo entiendo. Y me deja en un estado de tranquilidad. ¿En qué? En lo que ocurrió, más que en lo que ocurrió, en su fidelidad.
En eso me deja tranquilo. En su fidelidad. Dios sabe lo que hace, cómo lo hace, cuando lo hace. Amén, hermanos. Por eso yo les revelé que para mí estos dos textos, porque bueno, no lo he terminado de leer, pero este texto, desde que yo lo oí, este texto llamó poderosamente mi atención y la redirigió mi atención hacia la fidelidad de Dios. Y lo vuelvo a leer. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, y nos está involucrando porque está en sentido en plural, lo que pedimos o entendemos, o sea, no es para mí solamente este texto, también es para ti. Según el poder que actúa en nosotros, y dice, a Él sea la gloria en las iglesias de en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos, perdón, por los siglos de siglos. Amén. Fíjate dónde le lleva este texto. Le lleva a darle la gloria a aquel que hace las cosas más abundantes de lo que yo pido o yo entiendo. O sea, él dice, en conclusión, cuando yo entiendo esto, dice el mismo escritor, cuando yo entiendo esto, solamente queda en mí un sabor de darle la gloria a Él y que Él haga. Porque Él lo hace mejor de lo que yo le pida y lo hace mejor de lo que yo lo entienda. ¿Amén, hermano? Entonces, hermano, tenemos muchas promesas a nuestro alcance, ¿verdad que sí? Hay muchas promesas en el Nuevo Testamento para nuestras vidas. Y cada una de ellas está con carácter de fidelidad. De tal manera que tú puedas leerla, abrazarla y gloriarte en ella. Gracias, Dios, por esta promesa. Y reaccionar de una buena manera ante esa promesa. Yo lo que quería en este día, al presentar esta palabra, es que entre la promesa y el cumplimiento, tuvieras que de por medio está el carácter de Dios, fiel. De tal manera que tú puedas dar por hecho lo que Él te promete que hará. Amén. Que tú puedas tener confianza en esas promesas. Y que también cuando vengan momentos de quiebre en nuestras vidas, que se interpongan, que nos pueda hacer recordar nuevamente la bellísima fidelidad de Dios. Dios es fiel, amado hermano. Amén. Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Amén. Yo quiero salir de este lugar sabedor de que a ese es al Dios que yo le estoy confiando. A ese es al Dios que yo le estoy creyendo. Al Dios que sobrepasa mis expectativas, mis peticiones y mi razonamiento. En ese Dios yo estoy depositando mi confianza. Así que sé que Él hará mejor de lo que yo pueda sugerirle que lo haga. Hermano, ¿cuántas veces no le sugerimos a Dios? Vea que muchas veces nuestras oraciones son sugerencias a Dios. Dios, ¿y si lo haces de esta manera? ¿Y si mejor de esta otra manera? Y dice Dios, tú tranquilo, porque yo lo puedo hacer más grandioso que tus expectativas. En ese Dios me encantaría que depositaras tu confianza. Amén. En el Dios fiel. En el Dios de Josué. En el Dios de Pablo. Y ejemplos, hermano, hay bastantes en la Escritura de la fidelidad de Dios. Hermano, ¿estás pasando por una situación de quiebra en este momento? Matrimonial, personal, económica. Tal vez la economía te está amenazando. De identidad. Cualquiera que sea la amenaza que está perturbando tu creer en las promesas de Dios, ¿por qué no la pones delante del Señor? ¿Por qué no le dices, esto, Señor, se está interponiendo entre el deleite de confiar en tus promesas y yo?